En Propuesta Semanal tenemos un gran invitado que prácticamente es socio de Propuesta Semanal y del Telematutino 11, porque además de amigo, es economista, es experto en finanzas, y entonces el tema económico está siempre sobre el tapete, pero ahora con más razón. Entonces por eso hay que invitar a muchos economistas para escuchar todas las opiniones. Juan Ramón Mejía Betance, además de economista, fue banquero y es miembro de la Secretaría Económica de la Fuerza del Pueblo, pero independiente de su carácter político, él tiene análisis que son bastante objetivos. Juan Ramón, de nuevo en tu casa. Encantado siempre de estar aquí y la verdad que me hace sentir como si estuviera en mi casa. Me siento como en mi casa, como en mi hogar y un honor siempre compartir contigo. Muchísimas gracias, Juan Ramón. Y lo primero en este programa son las tacitas de aroma, sabor y calidad que nos brinda Kenia e Industrias Vanilejas. Una marca país, Café Santo Domingo. Hay muchos temas, Juan Ramón, que la economía ha estado sobre el tapete, tú estudias precisamente por el discurso del gobernador y la noticia de que a septiembre resulta que la economía cae. Venía de 2,7, 2,5, y el propio gobernador reconoce que el crecimiento va a ser 2,5 si se dan determinadas circunstancias. Mi pregunta va dirigida porque yo veo que nos quieren pintar que el sector externo va muy bien. Turismo rompiendo récord, inversión extranjera, zona franca, etcétera, etcétera. Pero entonces cuando se va a hablar del crecimiento, dicen las condiciones adversas internacionales, la incertidumbre internacional. Pero tampoco se habla de las causas locales. ¿Qué papel tú le das al tema internacional y las causas locales de una desaceleración que está presentando números que no se daban hace 20 años? Mira, sin dudas, yo considero que el sector externo, nosotros hemos mantenido cifras de crecimiento satisfactorias. No puedo decir mucho más de ahí, porque no son mucho más de ahí tampoco. O sea, tenemos cifras récord, si se quiere, en turismo, tenemos cifras récord en zona franca, tenemos cifras récord en inversión extranjera y en remesas. Ahora, si nos vamos al análisis de esas cifras... Sí. Sí, porque, perdón, siempre hay un récord. Si tú hiciste 100 el año pasado... Hubo crecimiento. Ahora, ¿fue mayor o fue menor? Hay desaceleración. En sentido general, yo creo que el sector turístico hemos tenido la suerte, o se ha hecho el buen trabajo, no me consta, de que se ha deprimido el sector turístico en términos de los Estados Unidos, de Canadá y de Europa. Sin embargo, hemos podido suplir esa adversidad o esa reducción del turismo de esas principales potencias con Argentina, con Colombia y otras nacionalidades. También hemos perdido mucho de Ucrania, que era un país que visitaba bastante, y Rusia visitaba bastante, República Dominicana, también habían bajado desde el año pasado. Entonces hemos podido suplirlo con Sudamérica. Y eso es satisfactorio, pero las cifras muestran que no hemos crecido a los ritmos que habíamos crecido el año pasado. Similar está pasando con la zona franca. A principios de este año tuvimos números muy satisfactorios, sin embargo, probablemente era porque se hicieron pedidos antes de que entrara en vigencia el 10% de arancel y que la gente, o sea, las tiendas se suplieron de lo más que pudieron de la zona franca de la República Dominicana antes de que entrara en vigencia ese arancel. Una vez entró en vigencia, hemos comenzado a notar una cierta desaceleración. Obviamente nosotros no somos tan competitivos, o sea, no competimos tanto con México, porque México no tiene tan desarrollada la industria textil. Nosotros competimos más con países asiáticos que están muy metidos en la zona textil. Que tienen arancel mayor que tienen nosotros. Aranceles mayores que nosotros, o sea que por ahí nos está yendo bien, pero hay un riesgo de que algunas zonas francas comiencen a abrir dentro de Estados Unidos, que es lo que quiere Donald Trump, y probablemente en México, que no tiene aranceles. Sin dudas, esto es un riesgo que tenemos, pero no hay una gran desaceleración. Ha bajado algo, pero a partir de la mitad del año. En la primera mitad nos fue muy bien. Las remesas siguen muy bien. Esas
yo creo que no podemos decir que se han desacelerado. Bernardo Vega tiene la teoría de que los dominicanos están acelerando el envío por si acaso lo deportan. Bueno, eso es una posibilidad, pero yo creo que la solidaridad de la gente. Pero hasta cierto punto, porque fíjate, hay otros países que a México se le ha caído la remesa de manera importante. Sí, Aquí, por el contrario, ha crecido mucho. Sí, lo que pasa es que yo creo que la solidaridad del dominicano, sí, cuando las cosas están mal y Santo Domingo, República Dominicana, estamos viendo una situación económica compleja. Lo que sí yo estoy convencido de que no obedece a los factores internacionales, porque los motores internacionales siguen encendidos, siguen muy bien. Sin embargo, cuando tú te bajas aquí a sectores como la construcción, te das cuenta que realmente el sector de la construcción está teniendo una desaceleración significativa. Yo, a manera personal, apoyando a mi hijo, abrí una inmobiliaria en este año y realmente lo que yo pensaba que podía ser unas ventas extraordinarias, he visto como que estaba pesado, y cuando voy y me contacto con las otras inmobiliarias me dicen es que el sector está en este momento de capa caída, no hay prácticamente el que ventas. La gente se confunde, la gente a veces ve las torres de Naco y Piantini y cree que así está todo el país, no. Sí, el problema está en la vivienda para la clase media y para los sectores de más bajos ingresos. Sí, porque la tasa de interés es un factor que influye muchísimo, y a pesar de que el Banco Central ha tomado medidas en torno a bajar el tipo de interés, estas medidas no se han reflejado en el sistema financiero, principalmente porque estas medidas lo que hacen es que incentivan o desincentivan el ahorro en pesos, motivando a que el ahorrante, los grandes ahorrantes, los más tecnificados, pues cambien sus ahorros hacia moneda dura, como el dólar o el euro, y eso trae como consecuencia que los bancos se defiendan subiendo las tasas, no permitiendo que se refleje lo que el gobernador del Banco Central trata de hacer. Y por eso es que vemos el tipo de cambio nervioso. Yo soy de esa teoría absolutamente. El tipo de cambio en la República Dominicana tiene una situación de nerviosismo y constante alza, a pesar de que el sector turístico, que el sector externo sigue trayendo suficiente divisas, porque hay una baja diferencial entre la tasa de referencia de la Reserva Federal y la tasa de referencia del Banco Central. Eso trae como consecuencia que el apetito para ahorrar en otras monedas sea mayor que el de ahorrar en pesos. Inclusive dejando aún el dinero aquí, porque ha crecido mucho los depósitos tanto en cuenta de ahorro como certificado en dólares. Son más, y mucha gente ha cambiado su cartera, su portafolio de pesos a dólares. Y dejándolo aquí, a pesar de que tienen alternativas de llevarlo a Estados Unidos. Pero estoy de acuerdo contigo, ya aquí hay inversionistas sofisticados que mueven su dinero y apuestan en bolsa o instrumentos, bonos del Tesoro de Estados Unidos que te da el 4 y pico, por ejemplo. Sin dudas, cuando tú generas incertidumbre en el tipo de cambio, el ahorrante es sofisticado y dice, es que yo puedo estar ganando una mejor tasa y en un mes de esos picos yo puedo perder lo que me gané con una subida del tipo de cambio. Entonces eso le genera nerviosismo. Por eso es tan importante que el gobernador y el Banco Central siempre actúe, si va a actuar inmediatamente, no espere que se hagan esos picos en el tipo de cambio, porque eso lo que genera es el nerviosismo y genera más demanda de porque nosotros tuvimos del 2004 hasta el 2019 una estabilidad que aumentaba 3, 4%, pero ahora tú tienes un sube y baja. Sí. Pero ahora el sube parece que va a durar más de la cuenta, pues ya está en 64 o 60. Sí, ya sin duda el dólar va a alcanzar los niveles del 65 antes del cierre de año, porque antes del cierre de año tenemos el pico de importaciones para Navidad, y a pesar de que abre la temporada alta turística, pues todavía el turismo no comienza a llegar hasta después pasado diciembre. En enero es cuando tenemos realmente un pico alto en el turismo. Entonces, Rolando Reyes, que es un economista de mucho fuste y que escribe que a veces hay que leerlo 2 veces, publicó en los pasados un artículo titulado La ineficiencia de la política monetaria. Mira, yo no leí el artículo,
Yo he escrito varias veces alrededor de eso. Yo no creo que haya una tal ineficiencia. Yo soy de los que admiro muchísimo al gobernador del Banco Central. Yo lo que creo es que él está solo. Y si tú lees los informes del Banco Central, siempre al final habla de la baja inversión de capital, o sea, él hace los señalamientos adecuados. Se me parece al Fondo Monetario, que mantiene un optimismo, pero no deja de decir las cosas como son. Y el gobernador del Banco Central lo vive señalando. El país, la República Dominicana, necesita que no querramos solamente dinamizar la economía a través de políticas monetarias, porque no es posible solamente con política monetaria. Hace falta una política fiscal llega un momento adecuada. Que se oxida lo que se llama el mecanismo de transmisión de la política monetaria, se oxida. Sí, no hay reacción, o sea, ya nosotros no podemos bajar más la tasa de referencia y realmente hemos visto que mientras más la bajan, ya tenemos un tope, no baja el tipo de interés en el sistema financiero. Entonces eso no está generando dinamismo y además es hipócrita, porque nosotros bajamos el tipo de referencia, pero entonces el gobernador del Banco Central dentro de un mes necesita hacer, o el de Hacienda, necesita hacer una emisión y la hace a una tasa muy superior a la de referencia, pagando tasas superiores. Entonces, es ilógico lo que estamos haciendo. Ahora, también es el mercado. Por ejemplo, las últimas notas que colocó el Banco Central fue al 9%. Al 9%. Porque es que el mercado dice... Si no lo abre. El mercado te dice, no, mira, yo tengo que bajar la tasa de referencia de los Estados Unidos, el riesgo país, la depreciación, y es 9. Es de eso mismo 9, que se refiere. La tasa de referencia de los Estados Unidos más el potencial de la depreciación. Si tú quieres captar dinero en pesos, tú necesitas tener ese cubrimiento. Y como hemos estado bajando a la tasa de referencia de la República Dominicana tan significativamente, no estamos cubriendo el riesgo cambiario que tiene el ahorrante y eso genera apetito por ahorros en divisas extranjeras. Eso es lo que ha estado pasando. Pero el gobierno está llamado y hasta Magín, cuando estaba en la oposición, sí. Aunque lo dijo en estos días también, me acuerdo que dijo muy claro, yo creo que hay que mejorar la inversión pública, pero es una decisión del presidente. Esas fueron sus palabras, como diciendo, tiene que el presidente autorizarlo. Sin dudas, el país necesita de una política fiscal adecuada. ¿En qué sentido? Nosotros estamos aumentando y estamos tomando prestado exclusivamente para cubrir gastos corrientes, para cubrir nóminas, para cubrir ayudas que probablemente no se justifican, porque el gobierno dice, bajó la pobreza, sí, pero entonces sube el número de ayudas. Sin dudas, y no está condicionada, la tarjeta se llama Supérate, pero no está condicionada a nada. Antes, tú tenías que, a las madres solteras se le daban unas ayudas, pero tu hijo tenía que decir presente en la escuela, porque eso genera crecimiento social. Cuando un niño se prepara académicamente, posteriormente va a la universidad, eso genera desarrollo social, humano, y eso es lo que no hay en este momento, no hay condicionantes para las ayudas, aparentemente no, además, son clientelares. En los gobiernos del PLD, pero el que creó esto fue Leonel Fernández, se creó el CIUBEN y había un mapa de la pobreza y era a los pobres, ahora no, esto es, en diciembre cuando tienen esa tarjeta, eso es a todo el mundo, a los que necesiten y a los que no necesitan. Pero andaban repartiéndola en sitios con la mano, saliendo en la prensa. El año pasado yo tuve un invitado que repartió tarjetas aquí a todo el mundo. Eso es el nivel de descaro, la porque verdad. Es que la tarjeta ahora no tiene el nombre, sí, es con la cédula. Sí, porque si usted tiene identificado la pobreza y usted tiene identificado a las personas que necesitan ayuda, usted no tiene que emitirle una tarjeta, usted no solo le tiene que hacer un crédito en tu tarjeta que ya tiene. Eso es lo natural, lo lógico, lo razonable. Pero lo político es emitir tarjetas y darle al diputado para que vaya a repartir tarjetas, dársela al regidor para que vaya a repartir tarjetas, dársela al presidente del partido de cada pueblo para que vaya a repartir tarjetas, para hacerlo político. Y ese clientelar, eso es sencillo, señores, y yo quiero que el pueblo lo entienda. Cuando usted no tiene obras tangibles que exhibirle a una población, usted tiene que comprar conciencia. Y eso es lo que provoca que cada vez nos inventemos tarjetas joven
Fíjense lo que pasó con el aumento de las coberturas que se hicieron en SENASA. Se hizo sin ninguna planificación, una medida puramente política, no se consideró el fondo que se necesitaba para darle el servicio a esa gente y se generó una discrecionalidad de los administradores de SENASA que podían tomar la cobertura de todos aquellos sanos que no estaban reclamando y pasara lo que aparentemente, porque yo no estoy involucrado en la investigación, pero lo que a todas voces se habla de 40.000 millones de un fraude, que sin dudas será el fraude más, uno de los más grandes de la República Dominicana, pero adicionalmente de uno de los más grandes, yo lo considero un crimen de lesa humanidad, porque fue atentando contra la salud de un pueblo. Pero volviendo a la parte tuya de la inversión, como yo tuve en la Junta Monetaria del 2004 al 2019, fueron contadas las veces que el Banco Central tuvo que liberar encaje legal. Inclusive, mientras yo estuve, no existía la llamada facilidad de liberación rápida, y era porque los gobiernos del PLD, Leonel más que Danilo, Leonel era 4% del PIB en inversión pública. Entonces, cuando tú tienes ese empuje de inversión pública, el Banco Central no tiene que estimular la economía, sino mantener una política neutral. Ahora, en este gobierno, el Banco Central ha tenido que estar echando para adelante y para atrás. Flexibilizo, se me dispara el tipo de cambio, aprieto, y eso está creando un desgaste de la efectividad de las políticas monetarias, que sin duda está solo el gobernador del Banco Central, está solo a pesar de que hace los llamados al gobierno, a pesar de que hace los señalamientos al gobierno, el gobierno no reacciona y no revisa su política fiscal en el sentido de que que tú no puedes seguir aumentando los gastos corrientes en contra de la inversión pública. Y me van a hablar ahora de una reforma fiscal. Es que hace falta una reforma fiscal porque con eso es que se defienden. No, no hace falta. Sí hace falta una reforma fiscal, de eso es que estoy hablando yo, de una mejor distribución del gasto público. Eso es una reforma fiscal. Lo que pasa es que ellos quieren una reforma tributaria, solamente atendiendo a los tributos que cobra el gobierno. Pero nosotros tenemos un déficit. Perdón, Juan Ramón. Más dinero para más gasto corriente. Exacto. Y para más populismo. Sí. Sin dudas, el rechazo a una posible reforma tributaria vendría por esa misma vía. ¿Cómo tú me vas a hablar a mí de que tú vas a cobrarnos más a lo que pagamos cuando tú no has querido indexar el salario de aquellos que sí pagan para regalarle a aquellos que no trabajan? Como un gobierno socialista extremo, cobrarle a los que sí trabajan, que ganan menos, que han perdido poder adquisitivo, porque usted ganaba 34,000 pesos y usted no pagaba impuestos, pero comenzó a subirle su salario por inflación, ha perdido poder adquisitivo por inflación, pero ahora además le cargan impuestos. O sea, usted cada vez más pobre, a pesar de que su salario ha subido, a pesar de que usted está trabajando, porque usted tiene que contribuir con el fisco. Y el senador Omar Fernández ha hecho un señalamiento que muchos economistas hemos estado haciendo hace muchos años, desde Leonel Fernández en el 2012. Cuando entró Danilo Medina, se ha comenzado a no indexar los salarios. O sea, tenemos prácticamente más de 10 años. Desde el 17. Desde el 17. Bueno, 8 años que no se indexan los salarios. Eso va en contra de la clase trabajadora. Y los sindicatos apenas ahora, con el llamado de Omar Fernández, es que se están parando, están entendiendo y están defendiendo. Vamos a hacer una breve pausa, porque yo quisiera concentrarme, porque alguna gente no entiende el concepto y es bueno que se entienda, porque la palabra indexación a veces confunde. Nos vamos a comerciales, quédense con nosotros porque todavía nos quedan con el economista y banquero Juan Ramón Mejía Betance muchos temas de interés. Por supuesto, vamos a hablar también de política partidaria. Continuamos en Propuesta Semanal y en el segmento anterior se enganchó Juan Ramón en la parte del salario que está exento del impuesto
que la ley dice que cada año hay que indexarlo. Alguien dice en estos días, oye, ¿por qué el IPI lo indexan? El impuesto a la propiedad inmobiliaria. Lo indexan, hay una cantidad de cosas que se indexan y tiene que indexarse porque la inflación te quita capacidad de compra. Entonces, vamos a tratar de explicar el mecanismo y el papel, como tú dices, que ha asumido Omar Fernández, que entonces ahora los sindicalistas se han dado cuenta de él. Descubrieron el tema. Mira, realmente hay que tratar de aplatanárselo al público televidente, aunque yo sé que este es un programa de un nivel que la gente, la mayoría lo entiende, pero para que todo el que pueda ver este programa pueda tratar de entenderlo lo mejor posible. Mira, cuando los legisladores hicieron esa ley que promueve la indexación del salario mínimo o del salario que sí era mínimo en ese momento, lo que se quería era que se hicieron escalas de impuestos sobre la renta, donde de 0 a 34,000 en el 2017 no se pagaba impuesto, de 34,000 a 40 y pico se pagaba apenas un 10% y habían así escalas en las que al que más ganaba se le cobraba más hasta un tope. A partir de 100,000 pesos, pues todo el mundo pagaba igual, por ejemplo. Y esa era, la idea era cobrarle a los que más ganan en el país y no cargarle a los que ganan insuficiente, que ganan menos de 34, que apenas cubren la canasta familiar, pues a esa gente no cargarle los impuestos. Ese era el espíritu de la ley, ese era el deseo del legislador, el que promovió esa ley, para que las clases más desposeídas que ganan el salario mínimo o salarios muy bajos, pues paguen menos impuestos que aquellos que tienen grandes salarios en las empresas. Y esto también se dijo que cuando aumentara la inflación, ese tope mínimo que no pagaba impuestos iba a aumentar al mismo porcentaje, o sea, indexando. La palabra indexar quiere decir cambiar exactamente igual a la inflación el tope mínimo del salario. Y eso se dejó de hacer. ¿Para qué? Para que más gente pasara de ese mínimo y más gente contribuyera al fisco en perjuicio de su poder adquisitivo. Porque probablemente gente que ganaba 33,000 pesos y no pagaba impuestos, cuando le subían a 35 pagaba 3,000 pesos, entonces ganaba menos. Increíblemente, ganaba menos, percibía menos ingresos que antes de pasar la barrera de los 34,000. Esa indexación se dejó de hacer por el apetito fiscal del Estado Dominicano y dejaron de aumentar ese mínimo. Y año tras año, el proyecto de ley del presupuesto nacional de la nación tiene que decir que no se va a hacer lo que dice la ley. Exactamente. Porque como el proyecto de presupuesto es una ley, entonces puede no hacer que se cumpla la anterior porque una nueva ley dijo que no se iba a indexar. Eso es legal, pero no es legítimo. Exactamente. Es legal porque se trata de una nueva ley y cuando hay una nueva ley, todo lo que vaya en contra de esa nueva ley, la nueva ley es el presupuesto de cada año, todo lo que vaya en contra de esa ley queda sin efecto. Entonces, pero eso no es legítimo y lo peor, lo que no es que no es justo, porque ese ciudadano que no cubre su canasta básica o la cubre muy baja, muy fuerte, muy poco cubre de su canasta familiar, está comenzando a pagar impuestos, obviando el espíritu de la ley, el deseo del legislador y el deseo y lo que fue aprobado por las cámaras de que esto sea indexado, sea llevado a niveles de acuerdo a la inflación. Tengo entendido no. Es decir, eso se comenzó a aplicar cuando Magín Díaz era director de impuestos internos. Pero parecería que la presión que inició la fuerza de el gobierno va a tener que hacer algo, va a tener que aflojar, aunque ellos dicen que eso le disminuye la base, pero yo pienso que quizás ellos van a tener que hacer algo.
Bueno, los sindicalistas se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Yo creo que muchos lo sabían y los jefes del sindicato pues no les importaba eso. No habían defendido bien a sus compañeros trabajadores, pero ya los sindicalistas están tomando cartas en el asunto. Muchos legisladores, vi lo del PRM diciendo que están de acuerdo con Omar Fernández, que totalmente de acuerdo con Omar Fernández, y la Fuerza del Pueblo ha decidido escuchar el clamor del pueblo dominicano de que hay que protestar por muchas razones de cosas que están sucediendo en el país: alto costo del sector energético, la canasta familiar alta, aumento de las viviendas, desaceleración de la economía, el tipo de cambio. Hay muchas razones por las que el pueblo la Fuerza del Pueblo, con el corazón, con el oído en el corazón del pueblo, ha decidido hacer una gran marcha a finales de este mes. Y yo estoy seguro que eso va... Una premisa, yo no tenía esa información. Sí. Se ha decidido hacer una gran marcha a final de este mes, nacional, en Santo Domingo. O sea que va a ser bien grande. Y hay motivos para marchar. Y hay motivos y deseos. Realmente no se trata de una propuesta de la Fuerza del Pueblo, se trata de escuchar al pueblo. La Fuerza del Pueblo lo que está tratando de ser la fuerza del pueblo y representar el clamor del pueblo dominicano. Y por eso ha convocado esta marcha. Y yo estoy seguro que cosas como esa estaremos mencionándolas si no se le otorga lo que es justo a la clase trabajadora dominicana. Y porque si bien la inflación que calcula el Banco Central es 3 y pico, está en la meta, pero eso sobre una cantidad de bienes. Cuando tú vas al supermercado, yo compro, me gusta se puede comprar, tú ves como los productos, principalmente los industriales, porque los vegetales y ese tipo de cosas te suben y te bajan por la oferta, pero en los productos que son industriales, óyeme, el aceite que aumentó con la inflación no ha bajado, sigue subiendo. Y otra cantidad de artículos siguen subiendo. Sí, lo que son los frutos, vegetales, tienen su temporada. Tienen que si llovió, entonces aumenta, que si hace frío, el plátano no cosecha suficiente y aumenta un poco de precio, que cuando hay sobreproducción baja, eso es lo normal. Aunque la curva de altas y bajas siempre tiene una tendencia es al alza, y de ahí la inflación. Pero hay factores como los alquileres y ese tipo de cosas que no se mueven y por eso pesan y tú dices que la inflación es bajita, porque los alquileres no suben tan rápido, tan aceleradamente, y otros rubros no suben tan aceleradamente como suben los industrializados. Y realmente el pueblo se le está haciendo difícil por dos razones. Porque una cosa es que han subido los precios, pero otra cosa es que las oportunidades han bajado. Hay una desaceleración del sector construcción, y cuando hay una desaceleración del sector construcción, hay un albañil que trabaja menos, que consume menos, que se divierte menos, que gasta menos, que dinamiza otros sectores, dinamiza los colmados, dinamiza el salón de belleza de la esposa. Cuando un sector como la construcción, que es un motor de varios otros sectores, que genera un efecto contagio en la economía completa, cuando ese sector comienza a desacelerarse, pues vemos que también el contagio a la desaceleración de otros sectores se tiene la ferretería, la fábrica de cemento, varilla, tubería. Es un sector que tiene mucha, es casi transversal con la economía. Sí, y al emplear tanta mano de obra, toda esa mano de obra va a otros, consume otros rubros que también dinamiza otras áreas de la economía, que hoy en día han comenzado a desacelerarse y a frenarse. Y yo creo que el gobierno no ha entendido la importancia de la inversión del sector público en infraestructuras. Y otra cosa gravísima, el gasto improductivo de la poca inversión en capital que hace el Estado.
Tú me dirás, gasto improductivo de la poca... Sí, si tú tienes 5 años haciendo un metro y no lo has inaugurado, tú tienes ahí 1.000, 2.000, 3.000 millones de pesos metidos en un metro, en una extensión del metro, que no está generando ningún usufructo para la sociedad. Y además te han subido los precios en el interín. Además, pero no te ha generado usufructo. La persona de los Alcarrizos, a pesar de que el gobierno tiene un anuncio que dice extendimos la línea del metro, que lo tiene puesto a todos los sitios, el tipo de los Alcarrizos sigue cogiendo su carro público, sigue cogiendo su motoconcho, sigue cogiendo su guagua para entrar a la ciudad de Santo Domingo de una forma incómoda. Y te voy a poner ese mismo ejemplo, lo voy a utilizar. ¿Qué tú crees que pasaría si ese metro estaría funcionando y la circunvalación de los Alcarrizos estaría totalmente lista y funcionando al mismo tiempo? Yo te garantizo a ti que eso generaría un sinnúmero de construcciones de apartamentos en esa zona porque ya tendría demanda que hoy no la tiene. Además, aumenta el ingreso real de ese obrero o trabajador que se traslada. Sí, le bajan los costos de movilización, pero por esa misma ventaja que ofrece esa zona de que ya bajaron los costos de movilización, la incomodidad de entrar, las horas que perdía para entrar a la ciudad de Santo Domingo, tú puedes estar seguro que un ingeniero va a decir, pero yo si hago un barrio, se vende aquí. Pone un letrero y comienza a venderse porque la gente lo ve como una zona que realmente se puede vivir. Hoy en día probablemente no la vea como una opción potable. Y eso genera dinamismo económico, crecimiento económico. Lo mismo pasó, no quiero ser repetitivo, con los proyectos turísticos. Cuando tú le haces urbanismo a una ciudad, tú ves que la inversión extranjera comienza a llegar y llega por varios años. Claro. La autovía del Este es el mayor ejemplo, sí. Una obra también de Leonel Fernández. Cuando se hace la autovía del Este, pues inmediatamente tú ves que en todo el Este comienza la inversión extranjera, la inversión privada, por N número de años. Todavía hoy se están construyendo cientos de apartamentos, cientos de hoteles en esa zona, y probablemente después ves a un ministro que se para con el pechito y dice, he traído 11 millones de turistas. No, señor, usted no pudo traer 11 millones de turistas si no se hubiese hecho esa carretera y no se hubiese generado toda esa inversión privada que realmente es motivada por el urbanismo y por la carretera que se hicieron en esa zona, por la inversión pública de capital en esa zona. Y eso es lo que a este país le hace falta, un gobierno que deje de comprar conciencias, de comprar adeptos y comience a mostrar obras de gobierno al pueblo que realmente le gane adeptos y que realmente pueda dejar un legado y pueda motorizar el desarrollo de todos los dominicanos. Yo tengo el mejor ejemplo. Juan Dolio estaba abandonado. Como parte de la autoridad de hacer el Boulevard de Juan Dolio. Juan Dolio se disparaban. Todavía se están haciendo apartamentos en cantidad. Sí, sí. Ese es el gran ejemplo. Ya ahí tú trataste de la parte política. Sí. No, y si tú tomas un metro, dice, la gente que vive en Villamella y vive conforme porque tiene cómo llegar a la ciudad. Pero si nosotros analizamos cuántas personas se mueven en el metro, 300.000 personas. Señores ciudadanos de Santo Domingo, ¿ustedes se imaginan que saquemos esos 300.000 ciudadanos de abajo de la tierra que andan en el metro y los subamos al tránsito de la ciudad de Santo Domingo? Tuviera parado el tránsito y usted viviera en su carro porque usted no llega a su casa. Juan Ramón, muchísimas gracias como siempre. Muy agradecido de tus enfoques y te espero pronto. Para mí siempre es un placer, la verdad, encantado, y pasar un sábado aquí es un honor. Magnífico. Y nosotros nos vamos a comerciales. Volvemos.